Capítulo 4. Carolina se sentó frente al espejo redondo y sucio que había puesto especialmente sobre su escritorio. Se miró detenidamente. No iba a animarse a desenvolver el turbante de toalla sobre su cabeza. Acababa de teñirse el pelo de rubio ceniza, y le espantaba que su decisión hubiera sido demasiado apresurada, como casi todas sus decisiones, que nunca le tomaban más de 5 minutos. La habitación de Carolina era estrepitosamente grande y siempre estaba desordenada, tanto que nadie que no fuese ella podía vivir ahí. Hacía unos días había pintado las paredes de un furioso púrpura y los marcos de la puerta y la ventana de azul oscuro. Como siempre se le unían la terquedad y el entusiasmo, había hecho el trabajo en 3 días y había quedado exhausta. Todavía no había pensado si le gustaba, ya habría tiempo, y además, en el interín le vino la idea de cortarse su largo cabello por los hombros y teñirlo de rubio. Entre la decisión y los hechos habían pasado 2 días, y ahí estaba ahora frente al espejo, esperando tomar coraje. Con un solo movimiento se sacó la toalla y observó. Enseguida empezó a gritar y saltar por la habitación. Le encantaba, aunque seguramente su hermano Mauricio diría que parecía una rubia teñida más, y sus padres se resignarían como siempre. La resignación de Ruth y Mauro Novak se estaba tornando casi cómica, a juicio de Carolina. Hacía rato que no pretendían que su hija practicara la religión. Habían soportado sus continuos cambios de look, habían aceptado con sonrisas nerviosas los novios ricos, pobres, hippies, punks o meramente trastornados, y ya ni siquiera pedían que volviera a dormir. Sospechaban que Carolina vivía aún con ellos, solamente porque odiaba trabajar y en esa casa tenía techo y comida. La puerta de la habitación se abrió. Era Mauri, el hermano mayor de Carolina, que como de costumbre entraba sin golpear. Se apoyó contra la pared, fumando parsimoniosamente uno de sus cigarrillos negros. ¿Qué te parece?, preguntó Carolina. Que pareces una rubia teñida más. Sabía que ibas a decir eso. Mauricio bostezó. Intentó tirar la ceniza del cigarrillo sobre un platito que hacía de cenicero, pero apuntó mal y la ceniza cayó al piso. No me ensucies todo, Mauri, que después estoy 3 horas limpiando. Mauricio no le contestó. Pitó su cigarrillo y siguió mirándola, con expresión crítica. Después dijo sonriente: ¿A qué se debe, hermanita? ¿Los caballeros las prefieren rubias? Nada que ver, tenía ganas nomás. Mirá que me voy a teñir los pelos por un tipo. Carolina, convengamos que en tus relaciones con los hombres no son precisamente normales. ¿Por qué? A ver. ¿No es obvio? No. Caro, recordemos a Luciano. Luciano había salido con Carolina solo un par de meses. Desde un primer momento, ella le había dicho a su hermano que se trataba de el hombre, aunque Mauricio le garantizó que Luciano estaba completamente loco. Carolina no le dio importancia a su opinión, como de costumbre, pero el tiempo terminó dándole la razón a Mauri. Después de las primeras 2 semanas, Luciano y Carolina habían destrozado varios hoteles tirándose cosas. Al mes, Carolina llamaba recurrentemente desde las comisarías para que Mauri la sacara, sin que sus padres lo supieran. A veces porque la policía la levantaba borracha del piso, a veces por disturbios en lugares públicos, es decir, agarrarse de los pelos en un bar con Luciano. Mauri siempre acudía a las llamadas, ocultándole todos a sus padres. Carolina tenía una imagen recurrente de su hermano medio dormido, con los pelos parados, diciéndole que sí con la cabeza al oficial de turno. El romance terminó de una manera bastante estrepitosa cuando Luciano encerró a Carolina en su pieza, amenazando con acuchillarla si no se fugaba con él al sur. Nuevamente la policía entró en escena, esta vez para rescatar a Carolina y llevarse a Luciano. Mauri se había divertido bastante con el asunto. Durante un tiempo no había podido evitar mirar a su hermana y reírse de ella, con una risita cínica, como diciéndole: yo te avisé. Carolina detestaba los triunfos de Mauri. Más aún odiaba que él se los recordara. Bueno, pero Luciano estaba loco, dijo. Recordemos a Facundo entonces. Con Facundo está todo bárbaro, pelotudo. No salimos más, pero terminamos bárbaro. Pasa que yo no me banco que haga esa vida cuando esté saliendo conmigo. Mauri se rió. ¿Te das cuenta?, dijo. Ay, Mauricio, sos insoportable. Te estoy jodiendo para que te enojes un poco, nena. ¿Salís? Sí. Suerte, dijo, y se fue, dejando la puerta abierta. Carolina no tenía necesidad de preguntarle a su hermano si salía también. Mauri ya tenía los ojos soñolientos por las pastillas. Nunca salía, nunca hacía nada, pero Mauri tenía un justificativo.
Carolina había sido la primera en enterarse de que su hermano se estaba poniendo neurótico. Una noche, Mauri había entrado ruidosamente en la habitación de Carolina, con los ojos colorados y abiertos de par en par. Se sentó en el piso al lado de la cama y dijo en voz baja: «Hace 15 días que no duermo y creo que no voy a poder volverme a dormir nunca más». Carolina se ofreció a prepararle una leche calentita o cualquier otra cosa, pero Mauricio, diciendo que no con la cabeza, agregó: «No es eso solamente, estoy enloqueciendo. Me da miedo salir a la calle, no quiero mirar por la ventana porque me parece que me voy a caer. Decime qué hago». Carolina había sugerido un psiquiatra y Mauri estuvo de acuerdo. A la mañana, después de una noche en vela juntos, en la que Mauricio no había parado un minuto de caminar frenéticamente por toda la casa, los dos hablaron con los señores Novak, explicándoles que Mauricio necesitaba un tratamiento porque tenía insomnio. Sus padres, preocupados, llevaron a su hijo al médico y desde entonces Mauricio vivía a pastillas. Llegaba a tomar 4 o 5 tranquilizantes por día y seguía haciendo las cosas normalmente. Carolina apenas podía creerlo. Nunca había visto a su hermano nervioso o mal, salvo aquella noche. A veces hasta le parecía que todo había sido una brillante actuación de Mauricio, pero era evidente que su hermano seguía yendo al psiquiatra 2 veces por semana, así que por fuerza algo debía pasarle. Carolina resopló. A Mauricio se le perdonaba que fuera un inútil, nadie lo presionaba con nada. Eso la sacaba de quicio porque, finalmente, sus padres siempre terminaban rompiéndole las pelotas solo a ella. Estaban obsesionados con que tenía que hacer algo. Su padre era dueño de una inmobiliaria y Carolina había trabajado ahí un tiempo, pero enseguida se había aburrido de llenar papeles. Don Mauro la había puesto entonces a acompañar clientes a las casas en venta o alquiler, cosa que a Carolina le había entusiasmado, al menos durante la primera semana, porque fantaseaba con que algún hermoso ejemplar de hombre, mientras ella lo paseaba y le mostraba las habitaciones vacías, la tiraría al suelo y se la cogería sobre el piso de madera, las astillas clavándosele en la espalda. Nunca sucedió cosa semejante. Sus primeros clientes fueron un matrimonio con 3 insoportables chicos, una pareja de jubilados con olor a encierro, y 2 chicas estudiantes con anteojos tipo John Lennon y polleras orientales. Además, siempre había que visitar las mismas casas, que Carolina había empezado a odiar, de modo que ya no podía hablarles a los clientes de las bondades de la ubicación, la iluminación y cosas por el estilo. Cuando no pudo aguantar más, le dijo a su padre que estaba harta, y fue entonces cuando don Mauro, se dio por vencido. A Carolina le había dado un poco de lástima, así que decidió inscribirse en la Escuela de Bellas Artes. Pero solo duró unos meses. No conseguía llegar temprano a una sola clase, y tampoco lograba recordar las fechas de los parciales o las entregas de los trabajos prácticos. A mitad de año ya había quedado libre. Su madre hizo una escena, gritos, llanto, ¿y qué he hecho yo para merecer esto? Pero nada más. Ahora sus padres mantenían con ella una inmodificable y silenciosa cara de culo, pero no mucho más que eso. Miró la hora y empezó a vestirse. Había quedado en ir con Facundo a Sonic y Carolina estaba feliz porque hacía bastante que Facundo no lo invitaba expresamente a salir. Siempre terminaban encontrándose de todas maneras porque iban a los mismos lugares, pero Facundo desaparecía invariablemente a las 2 o las 3 de la mañana. Carolina sabía dónde iba. Se había enamorado perdidamente de él, no bien lo había visto en un bar 2 años antes. Ella tenía 17 años y aunque ya había estado con varios tipos, nunca jamás había conocido a alguien tan hermoso e inalcanzable. En un principio, Carolina había disfrutado de las admiradas y envidiosas miradas de las otras chicas cuando la veían abrazada a Facundo. Ese cuerpo magnífico y sensual, como si ella fuera la dueña de esos ojos grises. Pero todo había sido un gran desastre. Era imposible confiar en Facundo. Desaparecía durante semanas para volver un día en un horario insólito y sin dar ningún tipo de explicación. Sordo a los reproches de Carolina, riéndose entre dientes mientras ella lloraba y le hacía prometer que no iba a dejarla nunca. Aquellas promesas eran lo mismo que nada. Facundo volvía a borrarse siempre y Carolina seguía esperándolo, sin moverse de su casa, sentada al lado del teléfono y corriendo cada vez que sonaba el timbre. Se pasaba horas mirando por la ventana y noches sin dormir, con el corazón dando mazazos en su pecho cada vez que escuchaba algún ruido de la calle. Hasta que Facundo, una noche, le tiraba una piedra a su ventana, borracho, y después de unos cuantos gritos todo quedaba olvidado. Porque cuando Facundo se encogía de hombros y sonreía, Carolina no podía resistirse y lo abrazaba.
feliz, odiándose por no poder echarlo, por su miedo a la idea de no volver a verlo nunca más. No podía siquiera pensar en eso. Las noches haciendo el amor con Facundo en cualquier parte de la casa, silenciosamente, las noches que tomaban merca juntos y filosofaban ridiculeces, todo era demasiado intenso como para ponerle fin. Una madrugada, mientras Facundo se vestía para irse, Carolina le escondió las botas y, llorando a mares, le gritó que no iba a dejarlo ir otra vez y quedarse sola por quién sabía cuánto tiempo. Facundo resopló, sacándosela de encima de un empujón, y se fue de la casa descalzo, sin decir una palabra. Carolina tomó entonces una decisión. La próxima vez iba a seguirlo, escondiéndose en las esquinas por si Facundo se daba vuelta. Las persecuciones terminaron siempre en el boliche de la Diabla, o en la esquina de ese lugar. Carolina había observado cómo se acercaba Facundo a los coches, cómo hablaba con tipos y mujeres en la puerta, cómo bailaba con desprecio cerca de alguien que segundos después le pedía que lo acompañara. Por un tiempo pudo ocultar sus noches espiándolo en la oscuridad, todas esas noches que volvía a su casa y llorando se masturbaba hasta lastimarse. A pesar de todo, no se atrevía a preguntarle nada, se negaba a creer lo que veía. Era capaz de soportar cualquier cosa, que Facundo tuviera otra chica u otras chicas. Era terrible, pero podría entenderlo. Lo que no podía soportar de ninguna manera era que el chico del que se había enamorado se acostara todas las noches con desconocidos y por dinero. Carolina destrozó su habitación, arrancó todos sus pósters, rompió su ropa pensando en que todas las veces que Facundo venía con ella, había estado antes revolcándose con algún tipo, y que cuando se iba era para levantarse a cualquiera. Carolina le había contado todo a Mauri y a su amigo Esteban. Mauri le había dicho que se lo esperaba. Si yo fuera tan terriblemente lindo como es Facundo, también haría plata con mi cuerpo. ¿Por qué no me lo dijiste antes entonces? Había dicho y le había pegado un poco a Mauri antes de tirarse a llorar en la cama. Porque no sabía. No me cuesta imaginármelo ahora, lo cual es otra cosa. Tenés que cortarla, Caro, porque no te lo vas a bancar. Esteban, por su parte, se había sentido fascinado cuando Carolina le contó que Facundo era chongo. El chabón debe conocer la calle como nadie, le dijo. No te pelees, bancátela y vas a aprender un montón de cosas. Carolina había terminado echando a Esteban a patadas. Cuando quedó sola pensó, claro, ellos no pueden entender nada. Para ellos es muy fácil decirme que lo deje, o que me lo banque porque no son ellos los que lloran en brazos de Facundo después de hacer el amor. No son ellos los que no duermen pensando en Facundo, los que tiemblan cuando escuchan su voz, los que aman a un tipo al que no le importás nada, nada. En esos momentos, Carolina deseaba tener alguna amiga mujer, alguien que le entendiera mejor, pero nunca se había llevado bien con las chicas. De la secundaria solo mantenía a Esteban como amigo. Todos los demás les parecían salames, las mujeres mucho más que los chicos. Las chicas se le pegaban demasiado, las celaban como si fueran novias, no amigas. Solo se le acercaban para levantarse a Mauri. Nunca había conseguido tener una amistad de verdad con una mujer, aunque a veces, como en este momento, eso la hacía sentir mucho más sola. Por fin, una noche en la que había cogido furiosamente con Facundo, apretando los labios para no llorar, con el estómago revuelto, de asco y dolor, Carolina se había atrevido a interrogarlo, con esperanzas de escuchar alguna elaborada mentira, pero no. Facundo le contó todo, indiferente, sin hacer caso a su llanto, a los objetos que volaban por el aire, a las puteadas que no parecían herirlo más que las cosas que Carolina le tiraba, y él esquivaba tranquilamente. Cuando ella se quedó sin saber qué hacer, un impasible Facundo le dijo, Carolina, dejate de hinchar las pelotas, o me aguantás así o no me aguantás, no voy a cambiar por vos. Ella había gritado, entonces no estás enamorado de mi hijo de puta. Facundo, aún más tranquilamente que antes, había contestado que no. Ella entró en una espiral de locura. Se compraba las mejores pizzas que veía, decidió ser la mejor de todas en la cama, le proponía a Facundo los mejores planes para pasar la noche, pero a Facundo no se le movía un pelo. De vez en cuando le decía sonriente, estás muy linda, pero nada de lo que Carolina hiciera podía cambiar las cosas. Ella soñaba con que un día a Facundo le brillaran los ojos y al tomarla en sus brazos le dijera algo así como, Carolina, sos la mujer de mi vida, quiero quedarme con vos. Si eso pasaba, ella sería la persona más feliz sobre la tierra. Solo quería demostrarle a Facundo que nadie nunca podría darle lo que ella le daba, que él se sintiera orgulloso de tenerla a su lado.
La noche que terminaron, Carolina se desnudó en las escaleras de su casa, histérica, rogándole a Facundo que se quedara con ella. Él la tomó en brazos para meterla en su pieza, murmurándole que no gritara porque iba a despertar a todo el mundo. No me importa, aullaba Carolina, con todo el maquillaje corrido. ¿Acaso no te gusta aunque sea? Sí, sos hermosa, le dijo Facundo. Ahora vestite. Carolina empezó a pegarle con los puños cerrados y a besarlo desesperadamente. Facundo se dejó pegar hasta que Carolina se cansó y se tiró al piso rogándole que la llevara con él. No, dijo Facundo, limpiándose la cara manchada de lápiz labial rojo. Por favor, quiero ver qué haces, quiero saber, quiero estar con vos. No, Carolina. Ella siguió insistiendo. Se dejó vestir obedientemente. Se dejó llevar al baño y dejó que Facundo le lavara la cara, sin dejar de suplicar, pero decidida. Está bien, Facundo suspiró y cerró los ojos un instante. Hay un tipo al que le gusta que lo miren coger. Casi siempre viene conmigo uno de los chicos, pero puedo llevarte a vos. No es muy exquisito que digamos. Facundo subió a Carolina a un taxi para llevarla hasta el boliche. Después esperaron juntos en la esquina, en silencio. Carolina fumando nerviosamente y tratando de tragarse el nudo que le cerraba la garganta. Al rato apareció un viejo en un auto importado y subieron los dos. Bajaron en un hotel bastante alejado del centro, y en la habitación el viejo le indicó a Carolina que se sentara en una silla a mirar. Carolina obedeció. No podía sacarle los ojos de encima a Facundo, viéndolo desnudarse mecánicamente. Su cuerpo pálido, que ella conocía tan bien, el cabello oscuro alrededor de su hermosa cara, como una aureola negra. El tipo se arrodilló para besarle los pies a Facundo, que fumaba dando largas chupadas a su cigarrillo. Una sola vez Facundo dirigió sus ojos a Carolina, con una mirada vacía, muerta. Ella empezó a llorar silenciosamente, sintiendo cómo las lágrimas ardientes le quemaban las mejillas. Mientras tanto, el viejo había llevado a Facundo hasta la cama y había trepado sobre él, gritando cosas bestiales, y Carolina sintió que se mareaba al ver a Facundo fingir gemidos, al ver su cuerpo perfecto retorcerse bajo el viejo de piel rojiza y grasienta, y se escapó de la habitación, sintiendo que Facundo se comportaba con ella igual que con ese tipo, recordando las veces que había visto esa mirada hueca en los ojos de Facundo cuando estaban juntos. Horrorizada al pensar que ella se parecía mucho más de lo que suponía al viejo que gruñía rabiosamente sobre el cuerpo de Facundo. Carolina se acostó esa noche y no se levantó de la cama en varios días. Dejaba que le trajeran la comida, pero apenas la tocaba. Sus padres pensaban que estaba deprimida porque se había peleado con algún novio y no se metieron, cosa que Carolina les agradeció, porque no estaba dispuesta en absoluto a hablar del tema salvo con Mauri, que la escuchaba silenciosamente mientras le pasaba pañuelos descartables para que se sonara los mocos. Hasta que un día le levantó las persianas, la sacó a la rastra de la cama y le dijo: «Si no te levantás de una buena vez, no vas a levantarte más». Carolina le hizo caso, de mala gana. Se veía horrible cuando se miraba al espejo. No tenía ganas de ver a nadie, ni de salir, ni de hacer nada. Esteban le recomendó un cambio de look y ella accedió, sin mucho entusiasmo. Se sintió un poco mejor cuando su oscuro cabello se transformó en rojo y lleno de bucles. Las primeras veces que salió de su encierro, acompañada por Esteban, que le contaba chistes malos para hacerla reír, se negó a acercarse a los boliches de siempre, para evitar encontrarse con Facundo, pero lo buscaba en todos lados. Lo confundía con cada chico de cabello negro y largo que veía. Quería volver a verlo, lo extrañaba. El recuerdo de la espantosa noche en el hotel se había hecho difuso, como si nunca hubiera sucedido. No conseguía odiarlo por eso, hasta lo entendía. Una noche, borracha en una esquina, le había dicho a Esteban: «Quiero ir a Sonic». «Facundo va a estar ahí seguro, Caro». «Ya sé, quiero verlo». «¿Estás segura?» «Sí, sí, estoy segura». Esteban, encogiéndose de hombros, la llevó hasta Sonic. Entraron de la mano porque Carolina temblaba sin parar. Avanzaron entre la gente hasta llegar a la barra, y ahí Esteban le puso las manos en los hombros. «Quédate tranquila». «No digas pavadas y tráeme algo de tomar», dijo ella. Mientras se bajaba el primer whisky, Facundo pasó caminando entre la gente, con una remera corta que dejaba ver su cintura y unos pantalones de gamuza marrones que nacían en las caderas.
Carolina corrió hacia el baño y vomitó mientras Esteban le sostenía en la frente y trataba de no salpicarse. En la puerta del baño, varios chicos rodeaban a una pareja que cogía en el suelo, alentándola con palmas y gritos. El chico tenía tatuada en la espalda la lengua de los Rolling Stones. Esteban acompañó a Carolina hasta su casa esa noche y se quedó a dormir a su lado. Por un instante, Carolina pensó en hacer el amor con él, pero eso hubiera sido injusto para ambos, porque se querían mucho y desde hacía mucho tiempo. Esteban nunca había intentado transarse a Carolina. Podía acompañarla hasta el fin del mundo, pero como amigo. La noche siguiente, Carolina le mintió a Esteban diciéndole que prefería quedarse a dormir. Y minutos después salió para Sonic. No le fue difícil encontrar a Facundo. Se acercó al rincón oscuro donde estaba él, dejó que le tocara uno de sus bucles rojos con la punta de los dedos, mientras le convidaba un cigarrillo. Ella lo fumó en silencio, abrazada a él. Esa noche se emborracharon como nunca y prometieron no volver a joderse, lo cual significaba dos cosas: que Carolina no volvería a hacerle planteos y que Facundo no reanudaría una relación con ella. Peor es nada, pensaba Carolina. No podía evitar sentir que Facundo era el mejor hombre que había tenido jamás, pero tampoco podía estar con él porque dolía demasiado. Ella adoraba su voz profunda, su indiferencia, su cinismo. Habían charlado mucho esa noche. Entre otras cosas, Facundo le contó que vivía solo en un departamento del centro, y en una servilleta había anotado la dirección con lápiz labial de Carolina. Ella no le había preguntado cómo hacía para pagar el alquiler. Se lo imaginaba. Le pareció raro que Facundo hubiera abandonado el boliche de la Diabla, donde había vivido en una época. Pero cuando le preguntó por qué, la cara de Facundo se llenó de un dolor tan auténtico que Carolina se asustó y no intentó averiguar nada más. Ahora Carolina volvió a mirarse intensamente en el espejo. Le resultaba rarísimo verse con esa melena rubia, parecía una peluca. Enchufó el secador y empezó a arreglarse el pelo mientras pensaba en lo extraño que era que Facundo se hubiera transformado en su amigo. Con el tiempo, ella se había autoconvencido de que ya no estaba enamorada de él y actuaba en consecuencia. Instinto de conservación, decía Mauri, pero funcionaba. Lo que sí evitaba era volver a acostarse con Facundo. Sabía demasiado bien a dónde podía llevarla una noche con él. Cuando terminó con el pelo, se puso unos vaqueros y una remera ajustada y corta. Hacía calor para botas, se las puso igual. Seguro que esa noche vería a Narval, y quería estar linda, porque últimamente Narval, la más reciente adquisición de Facundo, la estaba trastornando. Narval casi nunca le dirigía la palabra, cosa rara porque se había hecho bastante amigo de Esteban, pero con ella nada, salvo un gracias o pasame la cerveza. No importaba. Carolina tenía las esperanzas de conquistarlo. No puede ser tan difícil, se decía. Rápidamente se pintó los labios de rojo, agarró las llaves, plata y salió. Gritó, «Chau, vuelvo mañana», y dio un portazo. Caminó unas cuadras para esperar el colectivo. Esa noche no le habían prestado el auto. Después del último choque, iba con Esteban, los dos borrachos. El tema del auto se había vuelto un poco complicado.